La paz de Dios sea con todos vosotros. Bienvenidos nuevamente a este segundo servicio de esta mañana y vamos a continuar con el estudio. Para eso voy a pedir pues que ustedes me acompañen para hacer la oración de reverencia, pedir la dirección divina. Bueno, vamos a, si alguien puede invitar a los hermanos que pasen los que aún no están en sus bancos, aquí en las sillas, para así empezar todos juntos, ¿no? Y vamos a buscar el número 495, no te dé temor. Vamos a ponernos de pie entonces para entonar el himno 4. Hasta arriba. Ahí puede ser. Bueno. Ya. Amén. Permanecemos de pie y voy a lectura
al libro de Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 11, un texto muy conocido. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando Jeremías pronunció estas palabras, lo hizo por la inspiración divina. El pueblo hebreo se encontraba a muchos kilómetros de su nación. Se encontraba allá en Babilonia, cautivo, ¿no? Y levantó a Jeremías Dios para que Jeremías pues transmitiese la voluntad de Dios. Ellos se encontraban ahí en su cautividad, ¿no? No tenían esa libertad para invocar a su Dios como lo hacían en Jerusalén, ¿no? Y capaz algunos pasarían momentos de estrecheces, ¿no? Y Jeremías le dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ¿no? Dice, pensamiento de paz y no de mal. Como esto les dijo, yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé cómo ustedes se sienten. Pero mi propuesta, mi idea, mi proyecto es que ustedes van a regresar a Jerusalén. Por eso le dice, tengo para ustedes pensamiento de paz, ¿no? Dice, para hacerlos volver a este lugar, ¿no? Estas palabras, pues, para el pueblo hebreo, allá en el lugar donde se encontraban, pues, eran bálsamos, eran refrescos que saciaban su sed, ¿no? En el lugar en medio del calor agónico en que se encontraban. Y también estas palabras es para nosotros, ¿no? A medida que los tiempos se van sucediendo, nos vamos acercando más a la venida de Cristo, ¿no? Y las situaciones se van a poner cada día más complicadas, más difíciles. Entonces, es aquí cuando Dios nos dice, también tengo para ustedes pensamientos de paz, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos de paz que Dios tiene para nosotros? De una patria celestial, porque nuestra morada no es en esta tierra, ¿no? Nuestra morada que nosotros anhelamos, ¿no?, está en el más allá, ¿no? Está allá, es un lugar donde está la presencia divina, ¿no? Y Jesús pues nos promete también a nosotros esa morada. Jesús dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Entonces, estos textos pues nos dicen que el Señor quiere trasladarnos a su morada, quiere tenernos con Él, ¿no? Meditando en estos versículos, pues nos arrodillamos para hacer una oración. Y voy a invitar a nuestra hermana Amelia para que nos guíe en la oración. Divino y Santo Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu amor y misericordia, te pedimos perdón de todas nuestras faltas y te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de los que estamos aquí presentes y con los que están sintonizando por internet. Quieras tú, Señor, poner tus palabras en nuestro corazón y fundirlas en nuestra mente para que puedan ser vida para vida. Ayúdanos a tener misericordia de aquellos que no conocen tu camino y obra tú en los que ya lo conocemos para que seamos investidos con tu Santo Espíritu y podamos testificar de ti con valor. Danos, Señor, una vida pura para que pueda ser lo que otros vean en nosotros para honra y gloria de tu santo nombre. Y dirige todo tú para que te podamos honrar en este mundo. Te lo pedimos sin mérito alguno, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, ¿no? Sentarse cómodamente, tomar sus lugares. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir mis mandamientos para que ellos a sus hijos siempre les vaya bien. Deuteronomio 5:29.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos buenos y no del mal, para un fin que vosotros esperaríais. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios pues bendiga a estos niños, ¿no? A sus padres, ¿no? Que también les enseñan, les ayudan, ¿no? También a su maestra, que cada sábado pues los prepara para presentarnos al frente, ¿no? Vamos a dar lectura al tema que debimos haber dado el sábado pasado, pero por motivo de tiempo no se pudo, ¿no? Entonces estamos ahora un sábado atrasado, ¿no? Pero voy a ver si ahora damos uno y si más tarde conversar con Javier, si hay tiempo para dar el otro tema, ¿no? Y así nos ponemos al día. Olvidé el pendriver, ahí tenía en la diapositiva bien preparado con algunas imágenes de números, ¿no? Pero bueno, tomé otra cosa y no agarré el pendrive, quedó encima de la mesa. Pero bueno, igual aquí tengo la lectura, que ustedes también lo tienen en sus móviles, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Dice, está escrito por el hermano Lauro Vasconcelos, él es de Brasil, ¿no? Y lleva como título, Misiones, queda mucho por hacer. Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Aquí encontramos las palabras del Señor Jesús, que cuando él miró hacia el horizonte, ¿no? Vio la ciudad, ¿no? Vio también los campos, ¿no? Y dijo él, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? Vio que había un gran trabajo que hacer, ¿no? El campo era amplio, ¿no? Pero lamentablemente los obreros eran pocos. Esta historia de Mateo 9:37 tiene un paralelo con el Salmo 23, porque Jesús miró a aquella multitud sentada, sin alimento físico, esperando principalmente el pan espiritual, cansados y abandonados por sus líderes de aquel entonces, en una condición de desamparo y opresión. El corazón de Jesús, el buen pastor, se conmovió mucho y se llenó de misericordia, pues ellos eran como ovejas sin pastor, ¿no? Así Jesús vio pues aquella gente que necesitaba, ¿no? No solamente alimento físico, cuantos estaban cargados de diferentes situaciones, problemas, ¿no? Preocupaciones, ¿no? Enfermedades y otras cosas más que a veces enferman, ¿no? Mentalmente. Y Jesús los vio como ovejas sin pastor, ¿no? Y se compadeció de ellos. Se compadeció de aquella gente, ¿no? Y deseó a todos satisfacerlos, ¿no? Y muchas veces lo hizo. Cuando él estuvo en este mundo, multitud de gente le seguía. La gente ya no iba a las sinagogas. ¿Por qué? Porque en Jesús se encontraban lo que ellos buscaban. En Jesús se encontraban buenas palabras. En Jesús su alma quedaba saciada. En Jesús sus problemas se le disipaban. Y eso es lo que ellos necesitaban, ¿no? Y esta tarea pues ahora el Señor nos ha encargado a nosotros. Dice una pregunta, ¿el escenario actual es mucho mejor desde la época del Señor Jesús? ¿Existen también hoy personas abandonadas, oprimidas
espiritualmente sin pastor? Y sí. Hay mucha gente a quien hablar, ¿no? Y las pocas personas que a veces tú te pones a hablarles y por ahí pasan situaciones difíciles, andan en preocupaciones o desesperaciones, y les hablas algunas palabras de tranquilidad, les hablas algunas palabras de paz, de consuelo, palabras de esperanza, ¿y cómo se quedan ellos? Felices, contentos, de que al menos alguien le habló de fe, de tener esperanza, de que ese momento que está pasando es algo temporal, es algo pasajero, que vendrán, que ya van a venir situaciones mejores, ¿no? Y eso, hermanos, a la gente le alegra, le pone feliz, ¿no? Y da ganas de seguir escuchando a esa persona. Y esas personas tenemos que ser todos nosotros, ¿no? Dar palabras de ánimo, dar palabras de esperanza, alentarles que esto no es para siempre. Los males no son para siempre. La Biblia nos da promesas de que esto es algo pasajero, ¿no? Y si esto le hablamos a las personas, ellos pues bueno, al menos es como que le damos un vasito de agua para cesar su sed, ¿no? Dice el título 1, dice, falta mucho por evangelizar. Según datos de la BBC, 33,3% de la población mundial que dice ser cristiana son 22% católicos u ortodoxos y 11,3% cristianos, de todas las clases como protestantes, pentecostales, etc. Después vienen los musulmanes, sunitas o chiitas, con 23%. A pesar de que el cristianismo es la más grande religión del mundo y es la mayor parte de los habitantes de parte de Europa y parte de los Estados Unidos y toda Latinoamérica, en el mundo, de manera general, para cada persona que aceptó a Jesús de alguna manera en alguna religión cristiana, incluyendo católicos, existen por lo menos otras 2 personas que jamás escucharon el nombre de Jesús o no lo aceptaron. El 33% de la población, ¿no? Ha escuchado la doctrina cristiana, ha escuchado de Jesús. Algunos lo han aceptado, otros no lo han aceptado. Algunos han simpatizado, ¿no? Le siguen un poco de lejos y otros directamente nunca han escuchado de Jesús, ¿no? Yo aquí tenía unas cifras, ¿no? Que estaba también investigando para profundizar más estos datos, ¿no? En este mundo existimos casi 8.000 millones de seres humanos. Para ser un poco más exacto, algo de 7.800 millones de personas, de los cuales, ¿no? 2.400 millones han conocido, ¿no? Conocen el cristianismo. Algunos lo siguen de lejos, pero conocen, han escuchado y saben que existe el cristianismo. Otros lo han rechazado, pero lo importante es que han conocido. 2.400 millones de personas. Y eso está repartido entre estos lugares que aquí el hermano escribe, ¿no? Partes de Europa, Estados Unidos, casi prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Y ahí están repartidos estos 2.400 personas, ¿no? Que han escuchado de Cristo, que saben de Jesús, ¿no? De los cuales de este grupo, el 50% son católicos y los otros se reparten entre protestantes y católicos ortodoxos orientales, ¿no? Esto es lo que nos dicen los números, ¿no? Sería más o menos casi cerca de la tercera parte, ¿no? De la población mundial. 2.400 millones. Sí. Y la población mundial somos casi 8.000 millones. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer. La mayoría de la población no conoce a Dios. Están repartidos en otras religiones, ¿no? En otras religiones no conocen a Dios. Así que, hermanos, tenemos mucho que hacer nosotros, ¿no? Sí, por cada persona que conoce, hay dos que no conocen. Esto es más o menos lo que hacía la comparación el hermano Vasconcelos, ¿no? Hay dos personas que no conocen por cada uno que conoce, ¿no? Y yo iré casi tres, ¿no? Entonces, pues la tarea es muchísima, ¿no? Dice, los grandes estudiantes de la misionología mundial crearon en el año 1989 el término ventana 1040. Así se llama, ventana 1040. Ahora le voy a explicar en qué consiste. Que comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no puede penetrar. Se le llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente todavía no ha alcanzado en nuestro planeta y que vive en un espacio rectangular en forma de ventana, frecuentemente llamado el cinturón resistente. Y que se extiende desde el oeste de África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador, ¿no? Los que tienen la imagen, ¿no? Ahí pueden ver en el PDF, ¿no? Es un cuadro rectangular, ¿no? En la cual abarca partes del África, partes del Medio Oriente y partes del Asia. ¿Ya? En esas ciudades el evangelio no ha penetrado. Y si existe o en esos países exactamente, ¿no? Y si existe, ¿no? Los pocos cristianos que hay ahí corren riesgo de su vida. ¿Por qué? Porque son países musulmanes, ¿no? Y son países que no permiten la presencia de otra doctrina. Por eso dice el cinturón resistente, ¿no? ¿Quién dibujó este rectángulo? Esto lo hizo un argentino llamado creo que es Luis Bosch, algo así. Este hombre estaba estudiando en Estados Unidos, se graduó de economista, ¿no? Vivió también en Brasil, y cuando él aceptó el cristianismo, se convirtió al cristianismo, ¿no? Entró a un seminario a estudiar, ¿no? Se graduó en el seminario y se puso a investigar el tema de las misiones, ¿no? Y ahí fue que en sus investigaciones se encontró pues que este recuadro que él lo llamó 1040. ¿Por qué? Porque está ahí señalado, ¿no? Del grado 10 a 40, al grado 40 de la línea ecuatorial, ¿no? Y que abarca, ¿no? Parte de África, Medio Oriente y Asia, un rectángulo, ¿no? En la cual son países, ¿no? Que se ha resistido hasta la fecha, ¿no? Nosotros sabemos que en la religión musulmana pues ellos no toleran la presencia de otra doctrina, y si es que hay estas personas pues andarán de una forma así oculta, ¿no? Y vamos pues, hermanos, que más abajo, leyendo, vemos un listado, que eso no lo voy a leer, pero ustedes ya lo ven ahí en el PDF, un listado de lugares, de países, en donde muestra números y porcentajes, ¿no? La cantidad que hay, ¿no? Que son muy pequeñas, ¿no? Y que son esfuerzos por llevar el cristianismo a ese lugar, ya sea por el catolicismo, ya sea por el protestantismo, por los pentecostales y cuántas personas más, ¿no? Que predican a Cristo, ¿no? Entonces, toda esa cantidad, digamos,
de gente que ha aceptado de alguna manera o que conoce de alguna manera la doctrina cristiana son esas cifras que ustedes ven ahí, que son cifras ínfimas, ¿no? Entonces, pues, tenemos ese gran desafío de que el evangelio tiene que ser predicado en esas zonas, ¿no? Y este hombre, pues, que dibujó este cuadro, lo puso ahí para que conozcamos, ¿no? Los que conocemos el mensaje cristiano, veamos qué zonas del mundo faltan todavía introducir el evangelio y qué zonas del mundo se resisten, ¿no? Y bueno, este es el desafío para el mundo cristiano. Dice, hay muchos países en que la iglesia prácticamente ha sido eliminada. Los países más grandes no cristianos están allá, tales como China, India, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Turquía e Irán. La población de estos países creció el 250% en los últimos 15 años, mientras que el mundo creció el 90%. Además de este bloque 1040, podríamos hablar de las 7.111 lenguas vivas que son un enorme obstáculo y los 93 países que existen y que tienen muchas reglas de entrada y permanencia en ellos, más los cientos de islas pobladas como Malta, Marshall, San Marino, Tuvalu, Nauru o poblaciones aisladas, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? La cantidad de lenguas, ¿no?, es un obstáculo. Para ir a esos sectores es muy complicada la comunicación, ¿no? Entonces, existen pues muchas barreras que tenemos que vencer, ¿no? Que es el idioma, que otros más también son las normas migracionales. Cada país tienen sus leyes, ¿no? Y muchas veces estos requisitos no están inalcanzables, sino que es un proceso que demora mucho tiempo. Uno no puede hacer un proyecto, en un año, en 5 meses vamos a hacer esto, en 2 años hacemos esto. No, porque primero tienes que vencer la barrera migracional. Tienes que cumplir con los requisitos que esos países tienen para que puedas hacer planes, ¿no?, y ejecutarlos. Y esto es justamente uno de esas barreras que existen, ¿no? Vencer, ¿no? Poder conseguir, ¿no?, tener la puerta abierta para poder, pues, entrar, ¿no?, como esos países desean y establecerse y ser residente en esos lugares. Dice, las barreras culturales, familiares, etc. Todos estos datos corroboran con las palabras de nuestro maestro. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, tenemos muchos obstáculos que vencer, ¿no? Y que con la ayuda de Dios esto tiene que ser superado. El punto número 1 dice, el fin del mundo unido a la predicación. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Al analizar el capítulo 24 de Mateo, observaremos una serie de repeticiones. Aún no es el fin, o son principios de dolores. Por eso, la predicación del evangelio se hace en el marco de la segunda venida de Cristo. Es muy importante entender esta función en este panorama. ¿Evangelio del reino o evangelio eterno? Entonces la pregunta natural es, ¿qué es el evangelio eterno? En una respuesta directa es
la predicación del triple mensaje angélico, ¿no? Eso es lo que es el evangelio eterno. Es la predicación del triple mensaje angélico. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas, ¿no? Este ángel que vio volar, ¿no? ¿Qué cosa tenía en su poder? El evangelio eterno. Este mensaje, pues, este ángel, pues, tenía que transmitir a la humanidad el evangelio eterno. Nosotros representamos, simbolizamos a ese ángel, que tenemos que presentar el evangelio en el marco de la segunda venida de Cristo. En otras palabritas, siendo un poco más fuertes quizás, tenemos que presentar el evangelio en el marco del juicio. ¿En qué tiempo estamos? Juicio investigador, ¿no es así? Entonces nuestro mensaje tiene que estar dentro de ese marco. Es a veces, hermanos, por eso que nos diferenciamos del mundo protestante de las demás instituciones evangélicas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, cuando ustedes se ponen a escuchar sus prédicas, sus grabaciones, entran ahí los videos, ¿y qué escuchan? ¿Qué escuchamos ahí? Unas predicaciones muy bonitas, ¿no? Como un hermano decía, el evangelio romántico, ¿no? Está correcto, está muy bien, ¿no? Pero nuestro mensaje tiene que ser en el marco de la segunda venida de Cristo, en el marco del juicio, ¿no? Y no tenemos que preocuparnos de presentar un mensaje capaz que pueda dar miedo. No, tenemos que hacerlo buscando palabras, ¿no?, en que la gente, la persona que oye, la acepten. Tenemos que ser inteligentes, decía el apóstol Pablo. Tenemos que ser inteligentes para presentar el mensaje del juicio, ¿no? Dice, estos mensajes descritos en Apocalipsis 14 seguramente son el conjunto más rico y amplio entregado a los mortales. La sierva del Señor nos dice que son las más solemnes verdades confiadas a los mortales y que la predicación de ellas son una obra de la más solemne importancia. Esta tarea, pues, hermanos, es una tarea de mucha importancia, de mucha responsabilidad, pero también, hermanos, es una hermosa tarea. Es una tarea que da satisfacción. Es una tarea que demanda mucho esfuerzo, demanda mucha oración. Capaz el sueño lo perdemos, pero ¿cuál es el resultado? La satisfacción, el deber cumplido. Que cuántas vidas se habrán salvado por una palabra que tú diste. Que tu esfuerzo en tratar de presentar, capaz tenías que descansar muy tarde porque había otra persona que tenías que hablar, que te llamaba o que te necesitaba, capaz a unas horas que no son las adecuadas, en que son horas que corresponden al descanso. Pero, hermanos, el resultado será maravilloso. Habrá valido la pena el esfuerzo, el sacrificio, el desprendimiento, las necesidades que habremos tenido que pasar. Y capaz, a veces nuestra salud también habrá sido afectada por el invierno, ¿no? Pero, sin embargo, el resultado será algo hermoso, que traerá felicidad, no solo a nosotros, sino también a aquellos que habrán escuchado. Dice, o sea, solamente cuando la iglesia haga llegar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo, podremos ver a Cristo regresar en las nubes. No se trata de predicar el mensaje católico pentecostal dominical. El mensaje necesita ser el evangelio eterno. En esta parte quiero un poco detenerme. Voy a volver a repetir. Dice,
O sea, solamente cuando la iglesia haga llegar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo, ¿a quién podremos ver regresar? Dice la lectura, a Cristo. Entonces, pues, hermanos, tenemos que hacer todo el esfuerzo que se requiere. Desplegar todas nuestras capacidades, ¿no? Para, de alguna forma, buscar cómo que esta palabra, que es el Evangelio eterno, llegue a mucha gente. Ahora tenemos herramientas que tienen mucho poder, ¿no? En la cual, si nosotros nos apalancamos de estos medios, que son los medios tecnológicos, nos van a ayudar a dar mucho más impulso. Ahora estamos aquí, ¿dónde? Estamos en un salón. Somos un grupo de personas. Pero, sin embargo, también, ¿no? Este mensaje también lo puede ver simultáneamente otras personas que están ubicados remotamente en lugares más lejos, ¿no? Entonces, hermanos, pues, los del Zoom, exactamente. Me refiero a los hermanos que están en el Zoom, que viven en diferentes lugares. Entonces, pues, el Señor nos está proporcionando herramientas para que su palabra no solamente lo tengamos aquí en este salón, aquí en este templo, sino que también lo puedan ver otras personas, lo puedan escuchar otros, ¿no? Y así, pues, hermanos, Dios nos da medios, ¿no? Para que nosotros podamos avanzar más con este tema de la difusión de su palabra, ¿no? Pero cuando miramos a nosotros, ¿cuándo haremos esto? Una pregunta. Para dar datos, en Gotha, Alemania, en 1925 habían 4.000 miembros. Hoy, o sea, serían 97 años después, ¿no? Porque esto fue en 1925. Habían 4.000 miembros. Hoy las personas que conocen o saben de este mensaje son aproximadamente 35.000 personas. Esto es en la ciudad de Gotha, Alemania, ¿no? No, el cristianismo. Estoy hablando del cristianismo, no estoy hablando del mensaje nuestro, sino de la gente que conoce de alguna manera a Jesús, que ha escuchado del cristianismo. A eso me refiero. No estoy hablando, hermanos, cifras de nuestra institución porque son desapercibidas en este mundo. Estoy hablando de personas que conocen el mensaje, que profesan de muchas religiones cristianas, que conocen la Biblia. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? En el año 1925 habían 4.000 personas que conocían la Biblia, el cristianismo. Hoy, 97 años después, son 35.000 personas, ¿ya? Ahora dice aquí la pregunta viene, ¿cuánto tiempo tardaríamos a esta velocidad para alcanzar a 7 billones de personas? ¿Ah? Ya, 7.000 millones, 7.000 millones. Casi 8.000 millones, porque son 7.800 millones. 7.800 millones que habitamos en este mundo. ¿Ya? Si en 97 años la ciudad de Gotha aumentaron a 35.000 las personas que conocieron el catolicismo, el protestantismo, el pentecostal y todas esas doctrinas que hablan de Cristo. Pasaron 97 años y llegaron a 35.000. Aquí la pregunta que se hace es ahora, y para llegar al mundo entero, que son varios miles de millones, ¿cuánto tiempo necesitamos? Necesitamos, no sé, cuántos cientos de años vamos a necesitar. Habría que saber cuánta población. Dice aquí, matemáticamente tardaría muchísimo terminar la misión, porque la tasa de crecimiento de la iglesia es ínfima cerca del desafío de llegar a todos. Sí. Las iglesias crecemos lento, y mientras la población cada día crece más, hay más nacimientos que defunciones. ¿Sí? Y no podemos decir, qué hermoso sería que la iglesia vaya a esa misma velocidad, a la par del crecimiento mundial
y que vayamos a esa misma velocidad. Sería hermoso. Pero lamentablemente, hermanos, la tasa de nacimientos, la tasa de crecimiento mundial nos deja muy lejos. Nosotros caminamos despacio y ellos corren, ¿no? El aumento de la población es muy fuerte. ¿Sí? Ya. Ahora mismo, en 2021 eran 6.800 millones. Ahora Sí. tenemos 7.999 millones. Ah, por ahí, a ver. Aquí está el micrófono. Aquí, ese le falta. Ah, bueno. Bueno, digo que ahora mismo somos 7.999 millones Ya. y cada día, bueno, hasta ahora, en este día mismo, más o menos así aproximado, ha aumentado la población ya a 90.000 personas. Claro. Y sí, O sea, aumentan es impresionante. hasta ahora. Ahora, Sí. hasta que se acabe el día, pueden que sean ya 150.000 Sí. personas. Sí, yo había leído, gracias Caleb por tu aporte, por la información, son datos más actualizados que estás aportando. Había leído que había una información que decía que para el año 2022, para el 15 de noviembre de 2022, o sea, para este mes, ¿no? Creo que llegaremos a 8.000, algo así. Pero tú dices ahí que son 7.900. No, ya prácticamente como que el estudio que este hombre programó, calculó, se está cumpliendo. ¿Eh? Estaría por cumplirse, porque él dijo, para el 15 de noviembre seremos 8.000 millones. Y bueno, las cifras están muy cerca. Él no se equivocó. ¿Por qué? Porque ya está muy cerca de cumplir esa cifra, ¿no? Entonces, pues, esto hace que la tarea para nosotros de evangelizar cada vez sea más fuerte, cada vez demanda más tiempo. Si hasta aquí hemos hecho, bueno, necesitamos más. No alcanzamos, ¿no? Esto, hermanos, yo cuando leí una parte de esto, a mí me desesperaba. ¿Por qué? Porque la impotencia de que la población crece más rápido que el conocimiento, que el trabajo nuestro, ¿no? Bueno, aquí hay un poco más que me da tranquilidad. Dice, el punto 2, el subtítulo dice, Dios terminará la obra. Debemos poner nuestra esperanza de terminar la obra de evangelización en la capacidad. Dice, bueno, la pregunta dice, debemos poner nuestra esperanza de terminar la obra de evangelización en la capacidad de la iglesia de llegar a estos miles de millones de personas que no conocen el evangelio eterno. Por supuesto que no. Esto nos llevaría al fracaso de la misión, dice aquí el hermano. Por esto, necesitamos creer que Dios terminará la obra con nosotros de manera milagrosa, para que el honor, la gloria y todo merecimiento sea ¿de quién? De Él. Así pues, hermanos, nosotros éramos instrumentos, ¿no? Y que Dios hará la obra y nos va a utilizar a nosotros para que toda la gloria sea de Él, para que no nos jactemos y digamos, bueno, yo, fulano, mengano y sutano, yo les hablé. Yo, ¿no? Para que no nos jactemos de que el pastor ahora es pastor porque yo le hablé, el yo. Para que no nos jactemos, ¿no? Porque a veces pasa así, ¿no? Podemos jactarnos de que fulano, mengana, vino a la iglesia porque yo le hablé, ¿no? Entonces la gloria tiene que ser para Dios, y es por eso que, hermanos, que Dios va a terminar su obra y de alguna manera nos va a usar a nosotros. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice, mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces, estos que alborotan al mundo también han venido acá. Aquí tenemos, hermanos, las dificultades que van a pasar aquellos que se ponen
en manos de Dios. Aquellos que nos ponemos en la mano de Dios, ¿no? Y en Apocalipsis dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Bueno, ¿cuál es ese misterio de Dios? Pablo también abre el misterio de Dios. Ese evangelio será completado. Cuando el séptimo ángel anuncie, hermanos, ya el evangelio de Dios habrá sido conocido por la humanidad entera. Muchos habrán aceptado, otros la habrán rechazado, como hay muchos que lo rechazan, y otros, bueno, lo seguirán así de lejos, sin tanto compromiso. Lo voy a seguir, vamos a ver qué hablas. Lo sigue, pero no se compromete, ¿no? Dice, nosotros seremos solamente instrumentos en la mano del Dios de las misiones. Así que él llamó a Abraham e hizo el milagro de formar una gran nación. O llamó a 12 discípulos y estos pudieron hacer con que todo el mundo conociera la historia del Calvario. Así será cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu ¿de quién? De Dios. Jesús, hermanos, preparó a 12 hombres. Y gracias a estos hombres, hermanos, el evangelio se difundió por toda la tierra. Pero estos hombres, hermanos, se entregaron. Si vemos a los discípulos, Jesús cuando los vio, cuando él empezó su ministerio, los llamó: Pedro, Juan, sígueme. Jacobo, sígueme. Felipe, sígueme. ¿Y qué hacían ellos? Dejando las redes ahí, inmediatamente se levantaron y le siguieron. Felipe, ¿se acuerdan a quién buscó Felipe? A Natanael. ¿Se acuerdan que le dijo? Hemos hallado aquel de que los profetas, de que Moisés habló y los profetas. Dice Jesús de Nazaret, le dicen. ¿Qué le respondió Natanael? Pero de Nazaret puede ser algo de bueno. ¿Y qué le respondió Felipe? Esto es muy interesante. Exactamente. Felipe no entró en confrontación. Le dijo, ven y ve. Y cuando Felipe le presenta al maestro, ¿qué le dijo Jesús? He aquí un verdadero israelita. Felipe le dice, o Natanael le dice, ¿pero de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que soy un verdadero israelita? Jesús le dice, mira, te vi debajo de la higuera. Y justamente, hermanos, ese lugar era su lugar que Natanael se concentraba con Dios, conversaba con Dios. Esa era su iglesia. Esa era su cámara secreta. Bajo una higuera, él se acercaba a encontrarse con Dios. Y era un lugar secreto. Por eso que se sorprende. ¿Y cómo sabes tú? Entonces, para Natanael no quedó otro razonamiento. Tiene que ser el Hijo de Dios. Tiene que ser de aquellos que los profetas han hablado. Por eso lo aceptó. Y así, ¿no? Tenemos pues hermosas enseñanzas de cómo nosotros presentar, ¿no? Cuando alguien nos quiere refutar, ¿no? Para no entrar en diferencia, bueno, yo te invito y velo, y míralo. Y así, simple, ¿no? Sencillo. Pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, porque estéis conmigo desde el principio. Entonces le dijo otra vez, paz tengáis. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Este es el plan de Dios sencillo. Usted no necesita ser extraordinario, doctor o rico. Solamente necesita estar disponible y consagrado. Usted y todos los que con sinceridad buscan el Espíritu Santo, Dios hará con nosotros lo que jamás
lo haríamos solos. Aquí está la respuesta. Aquí está el secreto, ¿no? Es el Espíritu Santo quien tiene que trabajar en nosotros. Dios nos dará su Espíritu, entonces ahí podremos hacer esta gran obra de evangelizar al mundo completo. Pero solo nosotros es imposible. Necesitamos la ayuda de Dios. La aparente imposibilidad del plan es confrontada con la tarea dejada a la Iglesia del Nuevo Testamento. Y todo el Todopoderoso ya comprobó que lo puede hacer si usted dedica su vida a esto. Dice el testimonio, Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Y efectivamente, hermanos, vemos pues que los hombres a quien Jesús llamó eran hombres que no tenían que tenían escasa preparación académica, eran simplemente pescadores que todos los días se iban al mar a tirar las redes y vivir de ello, ¿no? De la pesca. Otros eran constructores, pero no encontramos aquí maestros, ¿no? Doctores. No quiere decir que eso también no es bueno, es muy bueno. Pero Jesús, hermanos, eligió a estos hombres para enseñarnos de que la obra es de Él, que Él, a quien quiere, puede utilizar a un sabio o a un ignorante. Solamente, como dice aquí el hermano, hay que estar disponible. Dice, no necesita ser una persona millonaria que tenga mucho dinero para financiar la predicación del Evangelio. Dice, no, eso no necesitamos buscar millonarios. No necesitamos ser un elocuente, un intelecto que podamos hacer un trabajo. No, dijo. Está bien, tu elocuencia sirve. Está bien, la financiación sirve. Pero lo que Dios necesita de cosa es, dice, entregarte a Él y dejarte utilizar por Él. Eso es lo que Dios pide. Así de simple. Con dinero o sin dinero. Con conocimiento o sin conocimiento. Que tú y yo nos pongamos a disposición de Él. Y ahí será una gran obra. La aparente imposibilidad del plan es confrontada. Bueno, esto ya lo leí. Entendamos, hermanos, que Dios ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer de nuevo. Las lluvias temprana y tardía son la única manifestación de que estemos dentro del plan de Dios. Y sin ellas, todos los esfuerzos que hagamos serán absolutamente vanos. Así pues, tenemos entonces que orar por la lluvia tardía y la temprana. Necesitamos muchísimo el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos dará poder. Hermanos, yo allá en Lima había una hermana, una señora no tan mayor, ¿ya? Aspecto provinciana, con un lenguaje no pronunciado correctamente, ¿ya? Lenguaje coloquial, exactamente, pero muy misionera. Yo me sorprendía, yo y otros demás jóvenes, ¿no? En ese tiempo, sí, la hermana Salomé, ¿ya? Que, hermanos, casi cada sábado traía a personas profesionales, personas elegantemente vestidas, y la hermana, pues su vestimenta es bastante humilde, una señora gordita, bajita, y sí, creo que no sé si tendrá estudios primarios, no lo sé sinceramente, ¿ya? Y para mí era una reprensión. Y para demás jóvenes, cuando nosotros nos mirábamos, pero mira la hermana quién ha traído. Y siempre cada sábado por la tarde, me acuerdo, algunas veces, pero siempre por la tarde venía acompañado. ¿Y quién eran las personas? Era dueño de una farmacia, pero me refiero a que eran personas que tenían estudios.
A veces nosotros decimos, no, si nos habla una persona que salió de la facultad, bueno, sí, es creíble. Pero si me habla una persona que no tiene estudios, no, ¿a qué me va a enseñar? Entonces, hermanos, pues aquí vemos cómo el Espíritu Santo, el Espíritu utiliza a la persona. Por eso decía aquí la lectura, ¿no? Que no se requiere ser sabio, ni rico, ni tantas cosas, sino dejarse utilizar por Jesús. Dejarse utilizar por Él. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra, va a convencer, ¿no? El ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel, del tercer mensaje, alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice que una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Esto será maravilloso, ¿no? Cuando ya la gente, nosotros, ¿no? Los que hemos creído, hayamos hecho una entrega completa, pues esto se cumplirá. Miles de voces, dice, hablarán y se hará algo maravilloso. La gente aceptará. El tiempo de poner nuestro corazón en la evangelización, de entender el tamaño del desafío, de saber que Jesús no regresará si este mensaje no llega a todos los rincones, y que son muchísimos todavía. Qué terrible esto, ¿no? Dice, debemos entender el tamaño del desafío, de saber que Jesús no regresará si este mensaje no llega a todos los rincones. Y esto Jesús lo dijo. Cuando el mensaje haya llegado a todo el planeta, a toda la humanidad, dijo, entonces vendrá el fin. Mientras tanto, no. Noé, ¿cuántos años predicó, hermanos? 120 años. Y desde que Jesús entró al lugar santísimo, fue en el año 1844. ¿Qué tiempo pasó hasta ahora? 178 años que estamos anunciando. Y son 178 años que estamos anunciando y que tenemos que seguir anunciando. Conclusión. El Señor desea que las misiones urbanas y transculturales tengan un lugar de importancia en tu corazón, pues el evangelismo verdadero, corazón del cristianismo, es el tema de fundamental importancia para las personas que han sido llamadas a dar a un mundo condenado el último mensaje de amonestación de Dios. Vivimos en las últimas horas de la historia del planeta, y el mensaje adventista que se proclama a fin de alistar a un pueblo para el regreso del Señor debe convertirse en un fuerte clamor para que resuene hasta en las regiones más apartadas de la tierra. Esto dice en Evangelismo, página 5. Hay mucho que hacer. Millones no conocen. Si creemos que esto no nos afecta, no será esta generación la que verá al Señor volver a las nubes. Si nosotros creemos que esto nos afecta mucho, pues no veremos al Señor en las nubes. Aunque uno, cuando se pone a investigar la Biblia sobre las escenas finales, ¿no? Y cuando vemos la situación en este mundo, cómo se encuentra, ¿qué cosa decimos en nuestro análisis? Ya su venida está muy cerca. Todo se está cumpliendo. Se está cumpliendo todo. Y se están volviendo a cumplir nuevamente. Guerras, ya los hubo. Terremotos, ya los hubo. Pestes, ya los hubo. Y se van a otra vez seguir. Entonces, esto que nos dice que su venida está cercano, ¿no? Pero si nosotros creemos que esto no nos afecta en la parte misionera, entonces dice que no veremos su venida, ¿no? Pidamos misericordia a Dios, perdón por nuestros pecados, reconsagremos nuestra vida a Dios para recibir nuestra porción diaria del Espíritu Santo y dediquemos esfuerzos de tiempo, talentos y recursos para la evangelización mundial. Que Dios pueda bendecir a todos mis hermanos
y también utilizar como portavoces y misioneros en su causa es mi deseo. Amén. Así pues, hermanos, espero que este tema un poco nos impresione la mente para que así veamos pues que la tarea es mucha, pero no imposible. Pero también sabemos que nosotros solos no lo podemos hacer. Y aquí viene pues la intervención divina. Aquí viene el Espíritu Santo. ¿Qué va a utilizar? Te va a utilizar a ti y me va a utilizar a mí para hacer su obra. Lo que tenemos que hacer es dejarnos utilizar. Eso es lo que necesita. Dejarnos utilizar. Amén. Vamos a invitar a nuestra hermana diaconisa a recoger una ofrenda completamente voluntaria, ¿no? Y mientras tanto buscamos el número 356. Hay lugar en la amplia viña. Agradecemos aquí, agradecemos los corazones dadivosos a todos por sus ofrendas. También aquí a nuestra hermana joven, Jessica, que cada día está aprendiendo con el piano, ¿no? A Caleb también, a Gabriel, a los niños también, que ya están aprendiendo diferentes instrumentos. Hermanos, y esto ayuda para que cada sábado las alabanzas que entonamos, al ser acompañadas con los himnos, ayuda también a nuestra fe, ayuda a seguir adelante. Estos instrumentos, hermanos, forman parte también de nuestra preparación y también de ayudar en nuestra fe, ¿no? Y qué hermoso que tenemos nuestros niños y jóvenes y adolescentes que ya salen cada sábado al frente con los instrumentos a acompañar nuestras voces, ¿no? Y bueno, a los padres seguir trabajando con ellos, ¿no? A su maestra también seguir alentándolos en esto que es el uso del acompañamiento de los instrumentos musicales. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, agradecidos estamos, oh Dios, a ti por estar aquí en la iglesia este sábado, porque cuando venimos aquí, oh Dios, venimos a recordar todas las promesas que tú tienes en la Biblia, a aprender también muchas más que quizás no conocemos. Y ahora, Padre mío, que hemos estudiado esta lectura, vemos que el cristianismo falta muchísimo por darse a conocer en muchos países y nuestro evangelio mucho más todavía. Te rogamos, oh Dios, que nosotros podamos ser aquellos portadores de este evangelio, que no tengamos vergüenza, quizás, que no nos dé, bueno, sí, como que nos sentimos quizás poquita cosa, o que quizás podemos pensar que no conocemos lo suficiente como para dar el mensaje a otras personas, sino que ayúdanos a ser unas personas valientes, cristianos, que no tengamos vergüenza, no tengamos temor, oh Dios, de hablar con los demás y de dar a conocer, y especialmente, oh Dios, estar convencidos de que este es el mejor evangelio, de que esta es la palabra de vida, oh Dios, que quizás a muchas personas les puede ayudar y aparte de eso, Dios, puede entender una mejor vida. Gracias por haber conocido este mensaje. Y te rogamos, oh Dios, también que nos perdones los pecados, lo que seguimos haciendo mal, a pesar de que conocemos, podemos tener mucho conocimiento y sin embargo seguir cometiendo aquellos mismos errores y seguir tropezando en la misma piedra. Te rogamos que nos ayudes a seguir adelante, oh Dios, también a dar un buen ejemplo aquí en la iglesia, en el mundo en general, en nuestras casas, en donde trabajemos, y especialmente, oh Dios, que podamos ser un buen ejemplo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y que ellos también, oh Dios, puedan un día sellar este pacto contigo y puedan pertenecer a tu iglesia y pertenecer especialmente a ti. Gracias por los cuidados que nos has dado durante toda la semana. Y ahora, Dios, también que estamos en sábado, que podamos guardarlo de la manera que tú nos pides, que hagamos las cosas de manera correcta. Y también, oh Dios, que
podamos seguir siempre adelante en esta vida cristiana, en esta carrera que hemos conocido, y que no haya absolutamente nada ni nadie, ni ningún problema, dificultad, perdón, enfermedad o cualquier otra cosa que nos pueda apartar de ti. Gracias por estos conocimientos que tenemos y ayúdanos a seguir siempre adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar la doxología y así salimos a despedirnos. No sé si estará el pastor. Vale, entonces cantamos la doxología y luego damos la presencia del pastor.